Muy buenas tardes, amigos. Estamos hoy, para mí como periodista y abogado guatemalteco, con un gran honor que es entrevistar al licenciado Adolfo Molina Sierra con ocasión de la publicación de su nuevo libro, La historia verdadera de la quema de la Embajada Española, un libro que se presenta en la ciudad de Guatemala este enero del 2020. Y pues ha sido muy amable el licenciado a recibirnos aquí en su oficina para hablar de un tema que es muy doloroso para Guatemala hasta el día de hoy, que estamos en enero del 2020, una quema de la Embajada de España por parte de, en mi opinión, y después de lo que he podido leer, tanto del libro del licenciado Molina como los varios libros que se han publicado durante los años, estos, como me decía él, 40 años del aniversario ahorita, el 31 de enero de 1980, de la quema de la Embajada de España. Un acto, a mi parecer, terrorista, un acto causado por el EGP en contubernio con la AEU de ese entonces, tomada por la guerrilla guatemalteca. Y como muy bien dice el licenciado, que no es necesariamente solo una guerrilla, que es una táctica de guerra, sino que es un grupo insurgente, un grupo terrorista, un grupo sedicioso que quería tomar el poder. Así es que, licenciado Molina, le agradezco tanto la entrevista y pedirle entonces, tal vez para iniciar, sus consideraciones sobre ese día, pero también lo que vivía Guatemala en 1980. ¿Cuál es, digamos, el contexto histórico? Pero tal vez más importante que eso, ¿cómo vive su familia, licenciado, esos años tan terribles de aquel entonces? Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias por ofrecerme esta entrevista. Para mí muy importante el efemérides que se avecina con 40 años hacia atrás, Sí. desde el día que sucedieron los hechos. Es por esa razón que yo deseo, hace un año exacto, Sí. tuve la idea del proyecto de hacer el libro con el propósito de que no dependiera de mi testimonio personal, sino que pudiera estar difundido al público y de fácil acceso en la historia tal cual fui testigo y de todo lo que me tocó ver y participar, ¿por qué no?, en muchos de los actos que se sucedieron 40 años después. ¿Cómo no? Sin embargo, al terminarla me doy cuenta que lo que he hecho es un repaso de una historia contemporánea de la cual muchos de los guatemaltecos que hoy estamos todavía por acá, Sí. Fuimos conscientes, pero precisamente por el dolor que esta guerra causó, como que todos quisimos pasar la página y archivarla en un sitio donde no nos volviera a perturbar. Así es. Muchos lectores que han tenido oportunidad de ver el libro se sorprenden y me dicen, pero qué barbaridad todo lo que se dice en el libro que nosotros no supimos. Sí. Yo creo que es una verdad a medias, porque todos fuimos testigos contemporáneos de esa época y todos posiblemente archivamos esa memoria. En mi caso me tocó mantenerla muy activa año con año, porque hasta los 34 años, fueron 34 años constantes de que cada año había una remembranza, pero no por el lado de las verdaderas víctimas, que fueron los rehenes como únicas víctimas, porque todos los demás eran militantes activos del grupo sedicioso. ¿Cómo no? Que murieron por su propia mano y que por eso no pueden ser catalogados como víctimas. Claro. Sin embargo, siempre toda mención del hecho, con posterioridad a los primeros 2 años, diría yo, o tal vez hasta que se reanudan relaciones con España en el 84, la versión hasta esos años fue siempre la que sostuvo el gobierno, acusando al embajador de haber participado en colaborar con estos grupos. Hablamos del embajador Máximo Cajal, licenciado. Máximo Cajal y López, que era el entonces embajador. Posterior a eso, todas las menciones han sido a favor de una versión retorcida, acomodada a distintos intereses. ¿Cómo no? Yo puedo ver hoy, haciendo el repaso histórico, que los intereses han variado de mano, de objetivo y de
las personas o grupos que lo han utilizado. Claro. Y les ha servido perfectamente para cada uno. Y en esos años, licenciado, 1980, ¿qué estaba sucediendo en Guatemala? ¿Quién era el presidente? Digamos que usted nos diera una especie como de reparto de los actores, ¿verdad? Bueno, ¿Cuál era el gobierno? ¿Qué pasaba con la guerrilla? Yo tomo en la historia del libro los 2 años anteriores al 80, por ponerle un tope, un horizonte de tiempo reciente a los movimientos, y con esto señalo varios eventos que vienen a coincidir. En el año 78 terminaba en julio el gobierno del presidente Shell Auguero, y por consiguiente mi padre, que había estado de ministro de Relaciones de su gobierno, también cesaba en sus funciones. El licenciado Adolfo Molina Orantes. Adolfo Molina Orantes. Y se daba inicio al gobierno del presidente Romeo Lucas García. ¿Cómo no? Quien muy temprano en su gobierno, en octubre, hizo un anuncio de un alza de subida al valor del pasaje de los buses de 5 a 10 centavos, y eso ocasionó las peores protestas y manifestaciones que ha tenido Guatemala. Se llamaron las Jornadas de Octubre. ¿Cómo no? Hoy por hoy es una página oscura en nuestra historia porque no se llega a saber cuántos fallecidos hubo. Pues. Hay quienes hablan de 20, quienes hablan de 80. Digamos, reyertas entre estudiantes, campesinos, fuerzas de seguridad. El movimiento popular que objetaba el alza del transporte se vio muy rápidamente utilizado por todos los grupos que estaban en oposición al gobierno, porque recordemos que había un combate abierto entre un grupo rebelde revolucionario alzado en armas, y entonces vieron el movimiento popular como una oportunidad perfecta para ellos manifestarse. La AEU inmediatamente entra también a escena, movimiento sindical, maestros, todo lo que pudieran sumar. O sea que podríamos decir, licenciado, que el gobierno de Lucas García desde su inicio es un gobierno donde se genera una tensión social increíble, aparte pues que estábamos a la mitad de una guerra de guerrillas prácticamente en todo el país. Es correcto, y esto tampoco es casualidad, sino que en el contexto histórico de la región. Recordemos que había una guerra similar en El Salvador. Así es. Otra en Nicaragua. Así es. Y se iniciaba en Honduras someramente, no tan intensa como los otros 3. Me parece que en el 79 cae Nicaragua y ganan los sandinistas la guerra. Exactamente, estamos hablando que si cae Nicaragua en el 79, el 78 era guerra abierta en Nicaragua y fuerte. Claro. Y entonces el movimiento revolucionario regional, fortalecido por Cuba, por supuesto, y apoyado en ese momento todavía por la vieja Unión Soviética, lanzaba una ofensiva nueva y más agresiva con cambios de estrategias. En el caso de Guatemala en concreto, el movimiento decide la conveniencia de internacionalizar el conflicto y tratar de involucrar a los distintos actores del foro internacional en búsqueda de apoyo de ellos, y para eso por supuesto tenía que justificar y legitimizar su lucha. Claro. Y al decir el movimiento, licenciado Molina, usted se refiere seguramente a las 4 guerrillas o grupos terroristas que conformaron la URNG. Para dar un poquito de contexto, sí, ¿quiénes correcto. son? En esa época los grupos sediciosos estaban divididos según el inicio que había tenido cada quien. En el 78 surge a la vida el Ejército Guerrillero Los Pobres, que viene a unarse al grupo de Organización Revolucionaria Pueblo en Armas, ORPA, viene a sumarse a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Que es la inicial junto con el PGT, ¿verdad? El PGT era un movimiento, en esa época se les podía llamar por su nombre porque estaban vigentes las ideologías claras. Era un partido comunista guatemalteco. Era el partido guatemalteco, comunista guatemalteco de la época de los inicios de los 50. ¿Cómo no? Creado tal vez en el gobierno de Arévalo, siguió en el gobierno de Armas,
y fue en el gobierno de Arves donde por una iniciativa en el Colegio de Abogados se pide al gobierno que cancele el Partido Comunista porque es contrario a la Constitución, y a raíz de eso toma el nombre de Partido Guatemalteco de Trabajo. Porque estaba prohibido el Partido Comunista en la ley guatemalteca. Entonces, ¿qué hacían esos grupos en Guatemala, licenciado? Estos en el 78, cada quien se habían distribuido regiones del país para tratar de buscar la subversión del pueblo en donde operaban. Pero su guerra la financiaban básicamente con delincuencia común, secuestrando gente, asaltando fincas, asaltando... Extorsión, el impuesto de guerra. Tiendas, extorsionando, cualquier forma que les diera sustento a los grupos que estaban afiliados. Y sus combatientes eran reclutados, unos por la vía del pago como mercenarios y otros por amenazas o intimidaciones a la familia, a su vida, a su familia, etc. Y entonces, en esta época estaban separados los grupos. El EGP o Ejército Guerrillero de los Pobres surge como evolución de otro partido que habían creado anteriormente. Dan inicio y deciden tener un brazo campesino, un brazo que represente al campesinado, y adoptan una figura que había formado el grupo jesuita en esa zona, que era el CUC. Y me decía usted, asociados a Acción Católica, a catequistas, a monjas del Belga, a jesuitas, a, me parece también religiosos Marignol. Los Marignol fueron una época un poco anterior a los 70 Altos, y operaban más en la zona de Huehuetenango, San Marcos. En el caso concreto de Quiché, que es donde se origina lo que da lugar a la embajada, operaba Acción Católica, operaba el Sagrado Corazón, y operaban el grupo de sacerdotes jesuitas progresistas, que eran separados de la arquidiócesis central. Que, Teología de la Liberación. Los progresistas apoyaban la teología de la liberación, principalmente siguiendo las enseñanzas de un jesuita español que vino de nombre Fernando Hoyos. Y lógicamente la población de aquella región, habituada a tener una especie de respeto y credibilidad ancestral por siglos, ¿sí ves? Representantes religiosos, les fue fácil permear y endoctrinar a esta gente. La teología de la liberación cambiaba completamente la apreciación que se tenía hacia los pobres, como eran considerados. Ya no eran vistos con misericordia ni compasión, sino que ellos se sentían en la obligación de crearles conciencia de la explotación que sufrían, y que por esa razón ellos tenían que convertirse, los pobres, en un elemento de cambio. Eso era y entonces, digamos, me parece también a mí haber leído en los libros de César Montes y otros criminales guerrilleros, que lo que se intentó entonces, debido al fracaso en los 60s de la guerrilla en la Sierra de las Minas, es, digamos, una especie de vietnamización de Guatemala, o maoización, que es volver al campesino, a un guerrillero, levantar, digamos, a esa masa de pobres, como los llamaba la teología de la liberación, y crear entonces una revolución popular armada al estilo vietnamita o maoísta. Ellos, a la fecha en que menciono, tenían únicamente una ofensiva militar limitada al combate de sus mercenarios, pero lo que ellos avisoraban es crear un verdadero levantamiento popular. ¿Cómo no? Como no lo habían logrado obtener en los centros urbanos, porque la población en Guatemala nunca se volcó en apoyo de estos grupos sediciosos, lejos de eso los rechazaba. Entonces buscaron el campesinado más indígena, pobre del país, más pobre, menos educado, más aislado territorialmente también, menos consciente en qué suelo pisaban, y fueron a tratar de hacer su guerra al Quiché. Al hacer su guerra en el Quiché,
el ejército, que no tenía presencia entonces en la zona, se acercó y hubo una persecución a los grupos sediciosos que habían asesinado a 2 finqueros. ¿Cómo no? Por denuncias de los mismos habitantes, identifican a 9, los capturan y desaparecen. Y eso dio alas a que sus familias empezaron una jornada en aras de localizar y esclarecer la muerte de sus parientes, y protestar, buscarlos, ya que no habían aparecido, y entonces... Y esto le vino como anillo al dedo a la guerrilla, para levantar a la gente. Ellos causan el motivo y luego aprovechan de la situación, exactamente, apersonándose como los ideales defensores. Entonces un grupo de indígenas de la zona, y digo un grupo porque la mayoría, curiosamente, no se involucró. Exactamente. Cuando llegaban a hacer sus mitines y toda la trataba de indoctrinar, no se percataron que la mayoría de habitantes se recluían en sus casas, sus residencias. No les interesaba convertirse en marxistas, en el Che Guevara. De hecho, la ironía más grande fue que esos que ellos despreciaron por no participar fueron los que con los años venideros vinieron a conformar el movimiento de autopatrulla civil. Así es. Y fue el que finalmente los derrotó. Creo que llegaron a 200,000, 300,000 personas organizadas por el ejército de gente indígena que empezó a defender sus aldeas de esta agresión militar guerrillera, digamos. Es correcto. Pero en aquella época, obviamente, el EGP tenía la presencia en la zona, apoyado, como dije, por los nuevos elementos religiosos. ¿Cómo no? Y ellos son los que organizan al grupo de habitantes de la región, apoyados por otros 2 regiones, por activistas del EGP. Los envían a la capital para que vengan a hacer aquí sus demandas y protestas, a que aparezcan sus parientes, y los envían a que los reciba y atienda el Frente Estudiantil Robin García. ¿Quién era este frente? Este era un grupo organizado por estudiantes universitarios de la San Carlos, principalmente. Era el brazo estudiantil del EGP. Y ellos los tienen hospedados en la San Carlos, los circulan por la capital un par de semanas antes del 31 de enero, hasta que finalmente tienen un día y fecha que va a suceder un evento en la embajada, que se confabula para que lleguen personajes importantes a la embajada. Hay un movimiento del Colegio de Abogados que está organizando jornadas de derecho procesal en Guatemala, y que venían profesores españoles, entonces hay un ofrecimiento de financiamiento de un congreso de derecho mercantil, me parece, procesal, sí. Y entonces hace que los abogados que estaban trabajando esto, que principalmente era el doctor Mario Aguirre Godoy, ¿cómo no? Él invita al licenciado Cáceres Lernoff y a mi padre Molino Orantes a que colaboren en esta congreso, organización. Y ellos pues gustosamente lo hacen. Y teniendo ya la cita con la embajada para tal día y tal hora, ¿cómo no? Curiosamente, 1 o 2 días antes del evento, solicita el embajador Máximo Cajal una cita a mi padre en su residencia, la residencia de mis padres. Y curiosos, porque si lo iba a ver en 2 días, ¿por qué no esperar? Y entonces llega, y con un aspecto de secretividad le plantea que es muy importante que él esté puntual el día 31, tal como quedaron, porque para él es muy importante la puntualidad. Y digamos a las 10 de la mañana en la Embajada de España. 11 punto, y que le confirme su presencia. Entonces, ¿hizo lo mismo con los otros 2? No, solo con su papá. A nosotros, a mi madre sobre todo, le causa extrañeza no común
esta visita y, Sí. esta insistencia, eso no es una práctica común Claro, en el mundo diplomático. Claro. Pero no le prestamos atención sospechando algo siniestro, ni mucho Sí. menos, sino que dijimos qué raro el personaje. El embajador, este, sí, pues. y llega el 31 de enero y con posterioridad a los hechos empezamos a atar todos los pequeños cabos que habían sucedido, que obviamente ya hacían una opinión. Y nos enteramos después también que en esa reunión habían convocados otros dos abogados, que era Carlos Rosales, presidente del colegio. ¿Cómo no? Estaba convocado el licenciado Luis Beltranena ¿Cómo no? Sinibaldi. Sí. Estaba convocada una periodista española, Soledad Cano. Y también sabemos que estaba el doctor Alberto Herrarte, que no se encontraba en Guatemala. Distinguidos abogados del Foro Guatemalteco que habían sido funcionarios de gobierno muy importantes, un ex vicepresidente, un ex canciller. Dos ex cancilleres, sí, pues. Era también Alberto Herrarte sí, y pues, un presidente del colegio de abogados. Un presidente del colegio de abogados, en fin, personalidades. Con los años, obviamente, armando este rompecabezas, como le decía, sí. Oigo la declaración en el juicio del 2014 ¿Cómo no? al doctor Enrique Varías Vilken, cuya madre era secretaria en la embajada, doña María Vilken, quien falleció secretaria de también, Máximo Cajal. no del embajador, de la embajada. ¿Cómo no? Y ella le comenta a su hijo que está muy preocupada y muy nerviosa porque se ha enterado que al día siguiente el embajador ha citado a personalidades notorias guatemaltecas, pero al mismo tiempo ha citado a un grupo de indígenas. Y que ella no sabe cómo va a funcionar eso o qué va a pasar. Y que para qué sucede eso, digamos. Sí, pues. Que era muy extraño en la embajada. Sí, pues. Seguimos armando el rompecabezas y aparecen también hoy las declaraciones del conserje de la embajada, no? que yo logro rescatar en el libro. Un sobreviviente al ataque. Él estuvo en la periferia, en un inicio de la toma, él estuvo incursionando para adentro y para afuera de la embajada libremente, pero ya cuando la cosa se puso más seria, él permaneció sujeto por la policía, porque se dieron cuenta que salía y entraba de la embajada. ¿Cómo no? Y entonces, gracias a él, logramos saber qué fue lo que pasó en el interior de la embajada. ¿Cómo no? Porque la policía lo lleva a él en una especie de escudo para ir hasta el despacho donde está el embajador y todo el grupo trincherado. Y él se percata de todo lo que sucede, la acción de la policía, la salida del embajador favorecido por los ocupantes porque la puerta estaba cerrada, y fue hasta que un momento que ya había iniciado el fuego, abren la puerta levemente para que salga el embajador y la vuelven a tratar de cerrar. No la logran cerrar completamente porque la policía lo impide. Hay un forcejeo, digamos, por querer abrir la puerta. Y la policía no la puede abrir porque están muebles adentro bloqueando la apertura de la puerta. Pero el fuego sigue en aumento. Avanzando. Hasta el ¿Qué fuego, licenciado? ¿De dónde sale ese fuego? ¿Por qué fuego? Mi versión, mi testimonio se debe a que yo estaba posicionado justo debajo de la ventana en la calle afuera de la embajada. ¿En qué lugar de la ciudad de Guatemala? Esto era en la Sexta Calle y Sexta Avenida A de la zona 10, esquina, esquina sur poniente. ¿Cómo no? Lo que nosotros vimos, porque digo nosotros porque estaba yo a la par del doctor Varías y otros varios amigos. Claro. Y yo calculo que no había menos de unas 1000 personas ahí reunidas. Mirones, la conmoción. Inclusive tengo idea, hay tomas de televisión de ese entonces. Sí. Y Guatemala tuvo que vivir esa desgracia frente a las cámaras de televisión. Es correcto. Estábamos... la toma y asalto duró unas 4 horas. Y yo diría que las primeras 2 horas y media fue una